Muy bienvenidos a un nuevo encuentro de Papelnonos Podcast, el espacio donde la experiencia toma la palabra. Nos ponemos cómodos para hablar de lo que más nos importa, nuestra vitalidad, nuestro bienestar y nuestra salud. Porque estar bien no es solo una cuestión de edad, sino de actitud y de estar bien informados. Aquí arranca Papelnonos Podcast. En este segundo podcast de Papelnonos Podcasts nos visitan Micaela Pérez Spinelli, su currículum: kinesióloga, linfoterapeuta, curso de tapping neuromuscular, curso de esferodinamia, capacitación sobre manejo de la conmoción cerebral en el deporte, tesis de grado sobre patologías de columna vertebral en trabajadores de obras públicas y espacios verdes de la ciudad. Como experiencia laboral, trabajó como kinesióloga en el Hospital Municipal de San Cayetano y trabaja en consultorio privado. Ricardo González, traumatólogo, médico recibido en la Universidad Nacional de La Plata, residente en la especialidad de ortopedia y traumatología del Hospital Pena de Bahía Blanca, director asociado del Centro de Ortopedia y Traumatología de Bahía Blanca, director del Centro Integral de Ortopedia y Traumatología Tunuyán en Mendoza. Tiene como especialidad en traumatología otorgada por el Consejo Deontológico de la provincia de Mendoza, posgrado en Medicina del Deporte de la Universidad Nacional de Cuyo, posgrado en Ecografía Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, director del Hospital Municipal de San Cayetano, secretario de Salud Municipal de San Cayetano. Y también contamos con la presencia de María José Aguirre, licenciada en Terapia Ocupacional. Antes de seguir, abrimos nuestra apostilla de papel nonos. Los adultos mayores buscamos mantener una vida activa, social y saludable a través de diversas actividades recreativas, culturales y físicas. Muchos de nosotros optamos por talleres de arte, pintura, expresión corporal, cerámica, yoga, teatro, música y canto. Los viejos valoramos el envejecimiento priorizando actividades que nos permitan socializar, aprender cosas nuevas y cuidar nuestra salud física y mental. Ahora sí, después de este consejo, acomódense bien y preparen el oído, porque entramos de lleno en el tema que hoy nos convoca. Somos Papelnonos Podcast. Ustedes nos preguntaron y nosotros buscamos a quien más sabe para profundizar en el tema del día. Hola, ¿cómo están? Comenzamos el segundo Papelnonos Podcast. Hoy estamos a cargo de las entrevistas. Cuca, Baby, Lalia. Y los profesionales invitados son el doctor Ricardo González, traumatólogo, la licenciada en terapia ocupacional María José Aguirre y la licenciada en kinesiología Micaela Pérez Spinelli. A todos les damos la bienvenida. Ricardo, ¿es natural perder movilidad con la edad o esto indica una lesión tratable? Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por la invitación, por poder participar en este espacio. Es muy natural que a medida que pase el tiempo y con los años vayamos perdiendo movilidad, vayamos perdiendo masa muscular, vayamos teniendo diferentes procesos que son propios de la edad. Lo que no es natural, obviamente, que esos procesos generen una discapacidad importante, una pérdida importante o severa de la movilidad, porque hay un montón de situaciones previsibles, ¿no? Y que se pueden prevenir. Lo que más se pierde, obviamente, comenzamos a partir de los 50 años con pérdida de la masa muscular, también se pierde matriz ósea, empiezan los huesos a debilitarse,
y las articulaciones sufren un desgaste. Nosotros tenemos que comparar un poquito, más o menos el cuerpo humano es una maquinaria, ¿no? Como si fuera un vehículo que va sufriendo desgaste a través del tiempo. Entonces, depende de cómo lo cuidemos o de cómo haya sido el transcurso de nuestras vidas, como para ir previniendo situaciones o ver qué se puede hacer. Porque como los motores hay piezas recambiables, nosotros también tenemos piezas recambiables, pero no todas. Entonces es muy preferible, siempre lo original es mucho mejor que el repuesto, ¿no? Micaela, sácame una duda. ¿Cómo influye el tratamiento en el estado de ánimo y la salud mental? Bueno, buenas tardes. Con respecto al tratamiento de la actividad física, para mí es todo. Hay un conjunto de cosas que yo creo que van acompañados, porque el moverse, el estar en actividad, el concurrir a grupos como el que tienen ustedes, que es brillante, todo eso es salud física, es salud emocional, es salud mental. Yo creo que eso, mantenerse activo y útil cuando uno llega a ser adulto mayor, es todo. María José, ¿me podés explicar qué rol cumple una terapista ocupacional? Buenas tardes. Sí, Miguel, mira, el trabajo de un terapista ocupacional se enfoca en mantener o recuperar la independencia de una persona en las actividades cotidianas. A través de distintas evaluaciones y tratamiento, lo que hacemos, intervenimos para que puedan continuar realizando estas tareas que son significativas en su vida. Cuando hablamos de actividades, no nos referimos solamente a actividades en cuanto a lo laboral. Nos referimos a actividades que nosotros las llamamos actividades de la vida diaria, que son actividades básicas. Por ejemplo, el vestirse, alimentarse, asearse. Actividades instrumentales de la vida diaria, que son actividades más complejas, en las que se incluyen actividades de cuidado del hogar, de la ropa, realización de trámites, mandados, manejo de dinero. Y luego, por supuesto, las actividades de ocio, tiempo libre y laborales también. Como terapistas ocupacionales analizamos cómo los cambios físicos, cognitivos y sociales que se van produciendo a lo largo del ciclo vital afectan o pueden afectar las habilidades que tiene una persona para realizar estas actividades, y así intervenimos para favorecer la autonomía y la independencia. Doctor González, ¿es necesario a nuestra edad realizarnos una densitometría ósea? Y de ser así, ¿cada cuánto tiempo? La densitometría ósea lo que significa es un estudio específico para saber, obviamente, está diciendo la palabra, la densidad mineral ósea, como si fuera qué stock tenemos, ¿no? Yo siempre doy un ejemplo cuando hablo de la parte de las densitometrías, ¿no? En general, las mujeres siempre tienden a perder calcio mucho antes que los varones, ¿no? Generalmente cuando comienzan los cambios menopáusicos, los cambios hormonales, empiezan a perder esa densidad ósea, y eso lo que, para que se entienda bien, es como que se vuelven los huesos mucho más frágiles y más riesgos de fracturas, Eso por un lado. Porque no solamente es en la parte ósea, ¿no? O sea, la parte del hueso, sino también en la parte dental, en la parte articular, o sea, va afectando diferentes sectores de nuestro cuerpo. La edad que se comienza con la solicitud de una densitometría es en la edad generalmente menopáusica o posmenopáusica, y lo que se aconseja es después de los 60 años, sí. Y depende si es también si son cada persona, tenemos que tomarlo esto siempre desde el punto de vista individual, no que uno siempre hace el paneo general, donde la mayoría de las mujeres depende también qué vida tuvieron, si tienen enfermedades previas, si han sido tratadas por ejemplo, con corticoides o son diabéticos, porque hay elementos que generan más riesgo de una osteoporosis, ¿no?
Y si dentro de una vida sana, con una buena dieta, con ejercicio, que hoy es lo que hablábamos hoy, es tan importante la actividad física, que seguramente después lo vamos a desarrollar un poquito más, cada 2 años sería lo ideal, salvo que esté en un tratamiento específico por una osteoporosis severa con alto riesgo de fractura. Cada 2 años en la mujer sería lo ideal. Y en los varones es muy raro que se hagan densitometrías óseas, salvo estas patologías previas o enfermedades degenerativas o algo que uno quisiera tenerlas como control. Pero si no, los varones después de los 70 años. Micaela, ¿qué significa moverse bien a nuestra edad, más allá de hacer ejercicios? Y yo creo que está relacionado con lo que hablaba recién María José, por ahí de enfocarse en poder realizar todas las actividades de la vida diaria. Hacer las actividades de aseo personal, las actividades de la casa. Después algunos tendrán el plus de poder hacer su actividad física, que también está bueno, por otro lado, el moverse bien, poder hacer una actividad que sea terapéutica y consciente, sobre todo en adultos mayores, que hoy tienen posibilidades, pero yo creo que está más relacionado con que tenga la independencia de poder realizar las actividades de la vida diaria, que uno se sienta independiente, se sienta útil, se pueda desarrollar. Creo que lo relacionaría con eso. María José, teniendo en cuenta tu profesión, ¿qué es lo más difícil y lo más gratificante en el trabajo con nosotros, con los adultos mayores o con los viejos? Bueno, no sé si es lo más difícil, pero bueno, 2 cosas difíciles es cuando uno se enfrenta con una persona o un grupo donde hay falta de iniciativa y donde están desmotivados, porque muchas veces resulta difícil sacarlos de ese lugar de la queja, del no puedo, del dolor, de la autopercepción de limitación. Eso yo creo que son de las cosas más difíciles. Otra cuestión que por ahí suele resultar complicada en el abordaje con los adultos mayores es el entorno, porque muchas veces el entorno tampoco es favorecedor de esta independencia y esta autonomía que nosotros como terapeutas ocupacionales promulgamos, ¿no? Bueno, gratificante hay un montón de cosas. Un adulto mayor siempre es agradecido, valoran siempre lo que uno hace por ellos. Suelen tener un humor bastante contagioso, no todos, ¿no? Porque muchos de los problemas los relativizan tanto que suelen ser graciosos. El profesional se convierte en una compañía que esperan porque es alguien con quien hablar, alguien que les presta atención. Si vos tenés una sesión que dura 1 hora, bueno, es 1 hora que alguien se dedica exclusivamente a atenderlos a ellos, ¿no? Y bueno, y uno como profesional también valora qué es lo que es realmente importante, ¿no? Que alguien los salude, que alguien les converse, que alguien les haga una caricia, que les toque el hombro. Bueno, esto, que los escuche simplemente y los atienda. Tal cual, porque el tema es la parte que a veces estamos olvidando mucho, que es la parte integral, ¿no? Es alma, cuerpo y cabeza, ¿no? Y mente. Entonces, cuando nosotros vamos directamente a un tratamiento o algo específico sobre un dedo, una rodilla, lo que sea, y nos olvidamos de todo el contexto, ahí es donde se pierde esa relación tan linda, como dice María José, donde el tratamiento es integrar, escuchar, tocar, hablar, ¿no es cierto?, al otro. Entonces eso realmente genera esa relación que cambia sustancialmente todo tratamiento. Sí, claro. Uno cuando, en nuestro caso que trabajamos en una institución de adultos mayores, se vuelca más para ese lado también el trabajo, más allá de la profesión de uno, en un todo. Porque a veces solamente necesitan ser escuchados, entonces es como un todo. Y yo veo, por ejemplo, cómo cambian los viejos que van al hogar, al geriátrico, el trato que les dan, que como que los transforman, porque en poco tiempo han cambiado, están perfectos, se sienten muy bien, pero ahí tienen como dice María José, el buen trato, hacerle una caricia, hablar, jugar, porque lo veo como juego. Ricardo, teniendo en cuenta que nosotros al llegar a cierta edad andamos de bastón o algo para sostenernos, un andador, por ejemplo, yo te pregunto, su uso, ¿es recomendable, sobre todo para prevenir caídas? Bien, todo primero y principal, esto es muy importante, ¿no? Que es aprender a conocernos y a reconocernos,
¿no? En cada forma individual, saber de nuestras propias limitaciones, para empezar a responder la pregunta, ¿no? Primero saber dónde estoy, ¿no? Reconozco mi cuerpo, reconozco mi ubicación en ese cuerpo y en el espacio donde estoy. Ejemplo, vos en una casa, quizás en tu propia casa, podés andar hasta con los ojos cerrados o con la luz apagada, porque sabes dónde está el desnivel, dónde está el escalón, dónde está la puerta del baño, dónde está la puerta de calle, dónde está el sillón. Entonces, en ese caso, si vos conocés tus limitaciones, sabés que tenés un problema, o un problema visual, o un problema de obesidad, o un problema de limitación por algún tipo de dolencia física, es muy importante reconocer esa situación y sí, si es necesario usar un bastón. Sobre todo, yo siempre aconsejo cuando, más que nada en la parte extradomiciliaria, o cuando hay un patio grande, o cuando hay situaciones donde... ¿Por qué? Porque hoy día cualquier desnivel o cualquier situación más vale es riesgosa. Entonces, si vos no te sentís seguro, por eso es la palabra, reconocer sus propias limitaciones o inseguridades que te permitan darte esa seguridad y esa situación para evitar un problema más severo. Entonces, ¿es importante? Sí, como lo es importante en un posoperatorio, como es importante en una rehabilitación, pero todo tiene su tiempo. Primero, reconocerse uno mismo, saber qué limitaciones, hasta dónde puedo, hasta dónde no puedo solo, y cuando necesito la ayuda, no es por coquetería ni por nada, pero si hay que usarlo, eso previene y evita muchos dolores de cabeza. La parte extradomiciliaria, la parte de situación, es muy importante la seguridad, que uno se sienta seguro con uno mismo. Y por eso a veces lo necesitamos. Porque si yo no me siento seguro, o no veo bien, o tengo un problema severo de alguna articulación o algo que necesito de un sostén, no hay que dudarlo en utilizarlo. Hay gente que dude o que diga necesito esto porque sin esto no puedo salir. Es lo mismo que el que toma algo a veces para dormir. Dice, bueno, por ahí le diste un placebo y duerme exactamente igual, ¿no? Es así. Micaela, a nuestra edad, tenemos a veces miedo para movernos. ¿Cómo hacemos para mantenernos activos y sin miedos? No hay que tener miedo, porque yo creo que siempre hay algo que se puede hacer, incluso se puede amoldar a la realidad de cada persona. Pero siempre hay algo que se va a poder hacer en cuanto a ejercicio físico. No hay que tener miedo. Me parece que está muy bueno en adultos mayores que puedan hacer este tipo o cualquier tipo de actividades en grupo. Porque me parece que la parte grupal, más allá de que uno pueda hacer, no sé, un ejercicio, moverse y sentirse bien, porque físicamente se siente útil o le da un bienestar, me parece como que la parte grupal le agrega esa parte de salud mental, salud emocional, sentirse escuchado, sentirse acompañado, poder compartir actividades. Me parece que es súper importante en adultos mayores. Y es por eso que nos sentimos tan bien cuando estamos reunidos en el grupo de Papel Nonos. Claro. Que ahí cantamos, bailamos, qué sé yo, hacemos chistes, la pasamos re bien. Y a veces vamos con un pequeño dolorcito, bueno, empezamos, se nos va el dolor. Sí, y más allá de los dolores físicos, seguramente han llegado al grupo muchas personas que de alguna manera lo han salvado desde lo emocional. Que antes se sentían solos, angustiados, deprimidos, lo que sea. Que por ahí uno con el día a día no lo expresa, pero seguramente ha sido así. Porque es un apoyo emocional. Con respecto a la pregunta que hacías, Cuca, yo creo que hay que temerle más a quedarse quieto que a moverse. Totalmente, el sedentarismo es el arma más peligrosa que tenemos. El sedentarismo es peligroso. Y esto, lo que dicen de Papel Nonos, lo que realmente uno ve es que se potencian, pero se potencian positivamente, porque hay potenciamientos que son negativos, ¿no? En este caso es todo lo contrario. Uno lo que ve desde afuera es el potenciamiento positivo, como que era un efecto en cadena, pero positivo, ¿no? María José, ¿qué significa ser autónomo a nuestra edad? La autonomía es un derecho y tiene que ver con esto, ¿no? Con la capacidad que tienen las personas para decidir y elegir sobre qué hacer con su propia vida. Hacer sus propias elecciones,
decidir si tienen que hacer un tratamiento médico, decidir sobre su tratamiento médico, participar en la planificación de sus cuidados. Esto siempre hablando más del adulto mayor, ¿no? La falta de autonomía muchas veces lleva al deterioro funcional porque uno deja de hacer cosas porque otro por ahí lo hace, o te ponen la campera porque sos adulto y no podés mover los brazos bien, o te ayudan a vestirte porque así lo haces más rápido, o te alimentan para que no te ensucies o para que lo hagas más rápido también. Yo creo que hay que trabajar para promover la autonomía, fortalecer las capacidades de una persona, no trabajar para suplir lo que le falta. Claro, no confundir el tema autonomía, lo que hablábamos hoy, con saber sus propias limitaciones, saber para evitar riesgos, ¿no? Pero saber que genera, es verdad, en el adulto mayor, el tema de empezar a depender, es como que después empiezan a dejar. A ver, no todos los casos son iguales. Hay gente que verdaderamente necesita una ayuda, necesita una asistencia, pero bueno, mientras uno puede hacerlo, buscar la forma de seguir realizándolo de forma independiente. Ricardo, sácame de una duda. Siempre dudé si es la artritis lo mismo que la artrosis. Muy buena pregunta. No, rotundamente no. Como son entidades independientes. La artrosis es una enfermedad degenerativa, progresiva y que se da en el deterioro o la pérdida del cartílago articular, ¿sí? La artritis también tiene que ver con las articulaciones, la palabra lo dice, pero son procesos inflamatorios que pueden determinar a lo largo del tiempo un deterioro y una artrosis agregada. Pero en general la palabra artritis es un proceso inflamatorio y hay artritis de diferentes tipos, por ejemplo estar de origen metabólico como el ácido úrico, la artritis infecciosa, la artritis séptica, después que esa es de otro origen, y después tenés las artritis autoinmunes como la artritis reumatoidea. Lo que sí, en qué coinciden, que generan un proceso inflamatorio en la articulación y que si ese proceso se repite a través del tiempo va deteriorando y va destruyendo esa articulación. Para que se entienda más o menos claro de qué se trata. Pero está muy buena la pregunta porque viste, muchas veces se confunden los términos. Yo le voy a preguntar a Micaela, ¿cómo podemos prevenir caídas de manera práctica en nuestras casas? Porque a veces estamos confiados, recién hablábamos que conocemos los lugares de nuestra casa, pero por ahí me ha pasado, por eso te pregunto. Bueno, primero con cuidado, por ahí hay que andar con más cuidado, pero me parece que también está relacionado con esto de que hablamos de mantenernos activos, de trabajar el cuerpo para que no pierda fuerza, para que no pierda masa muscular, como decía Ricardo, para trabajar el equilibrio, que no nos desestabilicemos tanto. Me parece que va agarrado de la mano con mantenerse activo. Hacer movimientos, por ejemplo, cuando uno se levanta, tener mucho cuidado con el tema de hacerlo todo en forma pausada. Claro. Me levanto, me siento primero, porque por ahí al levantarse uno bruscamente se sufre a veces una pérdida, un pequeño mareo, una situación que genera lo que dice Mica, una inestabilidad y se termina en una caída y termina en algo. Entonces, por eso, volvemos a lo mismo, conocernos integralmente, que si obviamente cuando uno más actividad física realiza, más posibilidades tiene de moverse, de sentarse mejor, de incorporarse mejor. Entonces, por eso el riesgo de las caídas se pueden evitar. O sea, todo puede ocurrir, por un accidente puede pasar, que te lleves algo por delante, pises algún desnivel o algo, más vale. Pero que obviamente si vos físicamente estás un poco mejor preparado, hasta podés amortiguar ese golpe. Y tener cuidado con esto también de que decía Ricardo, de conocer nuestras limitaciones. Vos sabés que te vas a levantar a la mañana y no podés salir corriendo a vestirte. Eso me lo dice. Hacerlo pausado, con cuidado, sin apuro. Eso me lo dice mi esposa, porque yo me siento en la cama y me levanto y salgo. Dice, no, tenés que esperar. Claro. Esperar un momentito y después salir. Sí, tener esos cuidados que uno puede sumar para evitar estas cosas. O decir, no sé, pongo una barrita en la ducha, que por ahí es una zona muy propensa a caídas en adultos mayores, simplemente para agarrarme al entrar y estar seguro. Se trata de conocernos y de saber, digo, bueno, esto, un antideslizante, una barra, o sea, determinadas cosas que son tan simples y que pueden ahorrar un montón de problemas. María José, ¿qué adaptaciones podemos hacer en nuestra casa para mejorar nuestra calidad de vida? Dentro del hogar creo que es importante minimizar los factores de riesgo. Por ejemplo, si hablamos de una caída,
minimizar los factores de riesgo que pueden llevarnos a una caída. Estos factores de riesgo pueden ser por una patología o no, pueden ser hábitos que nosotros tenemos o cuestiones en el mismo ambiente. Por ejemplo, tener exceso de muebles, tener cables sueltos, tener alguna mascota inquieta también que se nos cruza entre las piernas cuando caminamos, las alfombras, pisos encerados. Ahora no sé si se usa tanto, pero hasta hace poco tiempo mucha gente usaba patines de lana en la casa para no rayar el piso. Lugares poco iluminados. Otra cuestión, el uso de chinelas o caminar en medias que favorecen a resbalarse. Eso es muy peligroso. Más con los pisos cerámicos hoy día. Claro. Sí. En los patios, cuando uno riega, dejar la manguera tirada por donde uno tiene que pasar, o macetas a la salida enseguida de una puerta. O sea, son pequeñas cosas que uno hace por costumbre tal vez, y que son factores de riesgo. Entonces, cambiar esas pequeñas cosas, qué sé yo, que el lugar por donde uno tiene que caminar sea más despejado de muebles y de cosas. Bueno, eso por nombrar algunas cosas, ¿no? Así como decían Mica y Ricardo, poner barandas en el sector de la bañadera, alfombritas antideslizantes adentro y fuera de la bañadera. Fíjate que ya el uso de la bañera se está prácticamente desestimando, ¿no? Sí, se está usando más que nada. el pediluvio o nada. Puede terminar de la edad, hay que ser práctico y claro, preventivo. Entonces es preferible eso antes que una fractura de cadera. Es así. Ricardo, ¿qué consejo nos daría para mantener nuestros huesos fuertes? Bien, un poquito relacionado con una de las preguntas de hoy, me acordé de una historia que a veces yo charlo con los pacientes. Esto en la vida, esto es como si fuera nuestra alacena en casa, ¿no? Cuando uno guarda cosas y va teniendo cosas por ahí no perecederas y eso como un stock. Entonces, ¿qué pasa? Me agarra una época de crisis y bueno, yo tengo dónde ir a manotear algo, con qué sobrevivir. En nuestras estructuras, si a lo largo de la vida yo tuve una vida con una buena alimentación, exposición al sol, ejercicio físico, obviamente que los riesgos no los vamos a eliminar, pero sí los vamos a disminuir. En cambio, si yo nunca me cuidé, o sea, el tema del cigarrillo, por ahí no tomar sol, no alimentarse bien, eso más algo que va a suceder, que es la fase de desequilibrio hormonal que se sufre, más vale que si voy a la alacena y no tengo nada en una época de crisis, la situación va a ser más compleja, ¿no? Entonces, la forma de cuidar los huesos precisamente es con la ingesta de alimentos ricos en vitamina D y calcio. Por un lado, la exposición al sol, media horita por día de tomar sol es importantísimo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la vitamina D nuestra está inactiva y ¿qué ocurre? Si yo no tomo sol, no tengo los rayos ultravioletas, tampoco me voy a poner a tomar sol, o siempre fuera buscando horarios adecuados, ¿no? Pero eso activaría, ¿sí?, la vitamina D, que sería la que va a transportar ese calcio y lo va a llevar al hueso. ¿Se entienden cómo es? Si no, yo me puedo comer calcio a patadas, pero eso va a pasar de largo porque no tengo quién lo va a absorber. ¿Se entiende? Por eso también hay que relacionar las enfermedades metabólicas, las anemias. O sea, hay un montón de situaciones también que hay que evaluar todo para cómo relacionar que una dieta sea rica. Porque hay gente, soy intolerante a la lactosa, no tomo leche, no tomo yogur. Entonces, hay que buscar siempre algún suplemento porque lo necesitamos y si puede ser natural, mucho mejor que medicamentoso. No quiere decir que los medicamentos cuando se necesitan los tenemos que tomar, ¿no? Pero si podemos hacer algo natural, como es el ejercicio físico, la exposición al sol y una dieta rica en calcio, creo que sería lo más adecuado como preventivo. Micaela, considerando nuestra edad, los de 60, 70, 80, 90, como es mi caso, casi ya en los 93, ¿es tarde para empezar a moverse? No, nunca es tarde para empezar a moverse.
Y es lo que les decía hoy, que siempre hay algo para hacer en todas las edades, en todas las dificultades físicas que haya, discapacidades, siempre algo se puede hacer. Hay que buscar, hay que probar, hay que animarse, sacar este miedo que ustedes hoy preguntaban y hacerlo, porque siempre algo se puede hacer. Yo le pregunto a María José algo que me preocupa y mucho. Decime, ¿cómo podemos trabajar la memoria y la atención desde lo cotidiano? Así que te preocupa. Sí, porque me olvido las cosas, voy a buscar algo, ¿y dónde lo dejé? ¿O qué es lo que voy a buscar? La vez pasada buscaba el azúcar y lo había puesto en la heladera. Y como eso, bueno, todos los días me pasa. Así muchas que cosas. te pregunto eso. Bien. Desde lo cotidiano, sí, hay pequeñas cosas que se pueden hacer para ayudar. Por ejemplo, tratar de enfocarse en una actividad a la vez, porque a lo mejor vos, después que serviste azúcar, se te cruzó otra cosa y te pusiste a hacer eso y todavía estabas con la azucarera en la mano, y luego mientras hacías eso, te preguntaron otra cosa y terminaste en la heladera y bueno, como tenías la azucarera en la mano, la metiste. Sí. Muchas veces eso es enfocarse en lo que uno está haciendo. Tratar de no buscar, claro, tratar de no distraerse con otra cosa. Tratar, no siempre es posible, ¿no? Otra cosa que por ahí se escucha mucho es que uno no encuentra los anteojos o las llaves o no se acuerdan dónde dejaron el monedero, el teléfono ahora. Bueno, para eso está bueno disponer en su casa de un lugar, un cajón, una bandejita donde dejen todas esas cosas y tomarse el hábito de dejarlo siempre en el mismo lugar. ¿Qué otra cosa? Organizarse con listas de actividades. Si tienen que ir al supermercado, organizarse con una lista y no olvidársela, por supuesto, ¿no? Después siempre tratar de aprender cosas nuevas ayuda mucho a la memoria. Usar alarmas para no llegar tarde a los lugares, usar un calendario con las citas que uno tiene en la semana o en el mes. Bien, y cuando es una preocupación, también consultar o hacer test. Hay test sencillos que te pueden ayudar. El tema de las actividades interactivas o el hecho de hacer un crucigrama, eso estimula mucho el tema de la parte mucho, sí. ¿No? Siempre está bueno hacer diferentes cosas, claro. Porque si no es como que la mente se habitúa también. Generalmente se tiene más tiempo, de realidad tenés más tiempo para cosas, entonces ese tiempo también a veces va a aprovechar y utilizarlo en alguna actividad que te mantenga así activo. Sí, ahora hay muchas más actividades cognitivas y se usa mucho más. Nosotros especialmente con los adultos mayores usamos mucho la actividad cognitiva. Yo creo que es igual de importante que la actividad física. Sí, pero está bueno hacer cosas diferentes también, porque si vos haces solo crucigramas, ya lo agarrás y lo haces de taquito el crucigrama. Lo haces rapidísimo. Entonces, o cambiar de actividad o comprar una sopa de letras de otra editorial, por ejemplo. Muy importante lo que estás diciendo. Ricardo, ¿qué importancia tiene la alimentación y el sol en la salud ósea? Un poquito lo que habíamos hablado hoy, ¿no? Es importantísimo, volvemos por la estimulación a través del sol, de los rayos ultravioletas, de la estimulación de la activación de la vitamina D. Y eso provoca la absorción del calcio, por eso es importantísimo. Y como tanto el sol como las actividades al aire libre, ¿no? También que alguna parte de nuestras actividades físicas o de la vida diaria no lo hagamos todo desde adentro, ¿no? Desde atrás de una ventana. Micaela, ¿cómo podemos adaptar la actividad física a diferentes realidades, como por ejemplo el dolor, el sobrepeso y el sedentarismo? ¿Cómo la pueden adaptar? Arrancando. El que no hace nada, arrancando. Después todo el trabajo es progresivo, es lo que les decía anteriormente, se adapta a cada dificultad que cada cual tenga y nada, se empieza de a poco. Después eso se hace progresivo y uno va pudiendo cada vez un poquito más. Pero arrancando, creo yo que
es lo principal. Arrancar a moverse y después no dejar. Bueno, María José, decime, ¿cómo ayudar a una persona mayor a sentirse útil y activa en la comunidad? ¿Cómo ayudarla a sentirse útil y activa en la comunidad? Haciéndola parte de las actividades que en esa comunidad se desarrollan, haciéndola visible e incentivándola a participar de las cosas que suceden, valorando todo lo que hace o puede aportar. Estando presente. Que no importe, que no está compitiendo con nadie, que solamente es progresar día a día y sentirse bien. O sea, no que tiene que irlo, como decía soy Mica, por obligación. Que cada cosa que se emprenda, que la haga con gusto y la disfrute. Eso creo que es una de las mejores temáticas, ¿no? De disfrutar cada cosa. Sí, a lo mejor el primer día vas medio enojada porque si ya que voy, si ya no puedo, si ya no vale la pena, o da vergüenza, nos da un poco de vergüenza hacer esto o hacer. Entonces, por eso lo que dice José es tal cual, ¿no? Hoy en día ha cambiado mucho y tienen un montón de oportunidades. Antes por ahí el adulto mayor llegaba grande y como que era un descarte. Ahora el adulto mayor tiene un montón de posibilidades, las usa, se siente útil, incluido, escuchado. Me parece que está re bueno, que están muy activos. Si antes hasta el sillón ya se guardaba para el abuelo. Claro. Ahí en ese rincón. Al lado de la estufa y abajo de la ventana. Ahora es casi hasta más activa la gente adulta mayor que los jóvenes. Bueno, yo le quería preguntar a Ricardo, ya más o menos algo explicó antes, pero te lo pregunto nuevamente si es así. ¿Cómo podemos cuidar nuestros huesos y articulaciones, pero antes de que aparezcan problemas? No es mi caso, pero igual te lo consulto. Y un poquito lo que charlábamos hoy, ¿no? El cuidado de los huesos es la prevención, el conocimiento de nuestras propias limitaciones y tratar de incorporar ya, pero como hábito y disfrute, una actividad física en la medida que pueda y que objetivos que uno pueda ir logrando e ir superando. No ponerse utopías ni cosas que no, porque ahí sí no funcionan. Y el ejercicio físico, la buena alimentación y la prevención, ya sea, como decíamos hoy, con el uso de un bastón si es necesario, con el uso de un andador, pero no quedarnos quietos, porque siempre es tan malo quedarse quieto como pasarse de vueltas. Los dos extremos son malos. El ejemplo es la bisagra oxidada. Si yo tengo una bisagra oxidada y le pongo una gotita de aceite, la movilizo todos los días, quizás me dure muchos años. En cambio, si la dejas quieta, no la moves más, y si la pasas de vuelta, se te aflojan todos los tornillos. Entonces busquemos siempre los términos medios y siempre insisto con el conocimiento de uno mismo y del desafío con uno mismo, pero no un desafío desgastante, sino un desafío para disfrutar cada día, cada momento. Eso es la mejor forma, es la actividad física preventiva, programada y adecuada a cada uno. ¿Y no habría nada entre los 20 y los 60 para poder ayudar a la persona que no llegue como a nuestra edad con nuestros dolores como tenemos? Claro que existe. A ver, elementos, y como decía Mica hoy, lo que charlamos, o sea, hoy día tenemos muchísima cantidad de actividades para hacer. La macana, lo que estamos viviendo hoy día, y lo estamos viendo con nuestros propios hijos, con nuestros propios familiares, sobre todo que está faltando mucho la actividad física, es todo más sedentario, es todo tecnológico, el celular, la computadora, la televisión, o sea, eso es lo que nos está costando que los chicos desarrollen más actividades, por sobre todo grupales. Están ensimismados, están o juegos en línea, ni saben con quién están jugando o con quién están tratando, no comparten, es todo para ellos mismos, que es tan importante aprender a convivir y compartir, que forma parte de nuestras normas de convivencia, y eso hace que obviamente la exposición al sol sea menos, las actividades físicas sean menos, todo es cortoplacista, todos quieren ganar, o sea, es todo, si vamos a competir es todo ganar, no se olvidan que hay otras fases en el desarrollo de las actividades que no solamente es la competencia. Entonces más vale que hay elementos, y que tenemos los elementos hoy día, pero tenemos muchísimas cosas a disposición para hacer como preventivo de esto, pero tenemos
La dieta es fundamental. ¿Y qué es? Base de comida chatarra, los tiempos que nos dan, la economía que nos da, o sea, un montón de cosas que hace que la alimentación va en desmedro de lo que se necesita, de las cosas naturales. María José, te consulto, ¿qué rol tiene el vínculo social en la salud integral? Yo creo que los vínculos sociales son esenciales para todas las personas. Fortalecen la participación, la autoestima, la conexión con otro. Creo que en un vínculo social podemos sentirnos valorados, podemos sentirnos útiles, y tiene que ser un vínculo en el que podamos dar y en el que podamos recibir. Tal vez ustedes en el grupo Papel Nono puedan aportar más a esta pregunta, en este sentido de qué es lo que a ustedes en qué a ustedes los beneficia este grupo social del que forman parte. Es que son un poco los pioneros y los mensajeros, más que nada, son los transmisores. Ustedes tienen que ser como un virus, ¿no? De transmitir todo esto y contagiar, ¿viste? Y Ricardo, ¿cómo impacta el sedentarismo en el deterioro físico? Impacta y mucho. Hoy lo hablábamos porque el sedentarismo va generando diferentes tipos de alternativas negativas. Ejemplo, el aumento de peso, la falta de actividad física y en la parte cardiovascular afecta, en la parte de los trastornos venosos, trae trastornos obviamente alimentarios, trastornos cognitivos, porque al tener poco contacto nuestra mente también se va limitando. Entonces, o sea, fíjense cómo es todo integral, ¿no? Una cosa cómo va llevando a la otra, y el sedentarismo es lo peor que nos puede pasar. Lamentablemente hay personas por ahí, por razones de algún tipo de enfermedad o de algún tipo de lesión que han sufrido, están un poco más recluidas a ese sedentarismo, pero no por eso no pueden dejar de hacer otras cosas, como explicaba muy bien María José. Tienen muchas actividades desde el punto de vista tanto cognitivo, o pueden hacerlo con las manos o con las piernas, con lo que tengan hábil, lo que esté a disponibilidad, hay que utilizarlo. Esa es la forma. Los riesgos, no solamente uno que es traumatólogo de la parte ósea, sino estamos hablando de la parte nutricional, de la parte cardiovascular, la parte mental. O sea, volvemos lo mismo, a la persona como algo integral y no solamente como un hueso, una articulación, tomarla como algo realmente integral, como lo que somos, ¿no? Bueno, Ricardo, como te tengo al lado, yo te voy a hacer la última pregunta. Bueno. ¿Qué señales del cuerpo no deberíamos naturalizar como propias de la edad? Un poco es el resumen de lo que estuvimos hablando. Ejemplo, la parte cognitiva. Cuando uno tiene esa... voy perdiendo... Una cosa es que me confunda por determinadas, pero otros que te llame la atención, que esto se va intensificando, ya no me siento yo, me olvido de esto, me olvido. O paso, eso signo de alarma. 2, si, por ejemplo, me estoy agitando, me fatigo mucho, o siento muchas palpitaciones cada vez que voy a subir o bajar un escalón o una escalera. Entonces, hay cosas que son habituales. Yo me exijo un día por algún motivo, pero un ratito me senté y se me pasó. Ahora, cuando ya las cosas dejan de ser pasajeras y se instalan, es lo que tiene que llamar la atención. Me duele la rodilla. Y veo que la rodilla 1, 2, 3, 4 días inflamada. Bueno, ahí está pasando, eso no es normal. No es normal. Cosas que me limitaban, que ahora antes las hacía, ahora me empezaron a limitar y no se me pasan. Entonces, son todos esos que se llaman signos de alarma. Entonces, un poquito resumido a lo que decía María José, lo que decía Micaela, lo que hablamos hoy con Miguel. Entonces, son signos que a mí que escapan y me están llamando la atención. Y obviamente que el que tengo al lado también puede servir como útil para darse cuenta, porque a veces uno no se termina dando cuenta, o no quiere reconocer lo que nos está pasando. Entonces, por eso, esas cosas no tomarlas como habituales, cosas que no son normales. O sea, dejan de ser lo habitual, lo cotidiano. Un dolorcito, más vale, ¿quién no va a tener un dolor? Más vale que sí. Ahora, si ese dolor se instala y me va discapacitando,
puedo hacer algo para que eso precisamente revertirlo a tiempo. Bueno, la charla nos pareció muy productiva y enriquecedora y hemos aclarado muchas cuestiones que sentimos como propias de la edad. Gracias Ricardo, gracias María José, gracias Micaela por sumarse a esta propuesta y dedicarnos parte de su tiempo. Muchísimas gracias. Yo podría terminar con algo, algo que dijo, ¿se acuerdan de Inodoro Pereira? Sí. Un célebre personaje del Negro Fontana Rosa. Los años son como la sensación térmica, no importa los que se tienen, sino los que se sienten. Claro. Muchas gracias. Gracias. Gracias por invitarnos. Hermosa charla. Ahora las palabras no quedan en el aire, sino que pasan por el debate. Cada frase, cada silencio y cada intención de la entrevista que acabamos de escuchar, nos abre el pensamiento de par en par, para encontrar opiniones y por supuesto decir lo que pensamos para compartir con ustedes del otro lado. Agradecemos nuevamente a María José, a Micaela y a Ricardo por prestar parte de su tiempo y compartirlo con nosotros en este proyecto. Realmente fueron muy claros y precisos en sus respuestas. Y seguramente tanto nosotros como los oyentes aclaramos muchas dudas. A lo largo de este encuentro quedó en evidencia que la salud en la tercera edad no debe entenderse únicamente como ausencia de enfermedad. Hablar de salud es hablar de movimiento, autonomía, prevención, participación y calidad de vida. Desde la kinesiología comprendimos que mantenerse en movimiento es una de las herramientas más valiosas para conservar la fuerza, el equilibrio, la movilidad y la independencia. El ejercicio adaptado a las posibilidades de cada persona no solo beneficia al cuerpo, sino al estado de ánimo, la confianza, la interacción con los demás. Desde la traumatología reflexionamos sobre la importancia de cuidar los huesos, las articulaciones y la postura, comprendiendo que muchos dolores pueden prevenirse, aliviarse con hábitos saludables, actividad física y controles oportunos. Envejecer no significa resignar al dolor o a la pérdida de movilidad. Significa aprender a cuidar el cuerpo para seguir disfrutando la vida activa. Por su parte, la terapia ocupacional nos permitió pensar a la autonomía como un valor fundamental, poder realizar las actividades de la vida cotidiana, comer, vestirse, higienizarse, participar en la comunidad y sentirnos útil, fortalecer la autoestima, el bienestar emocional y la sensación de independencia. Pequeñas adaptaciones en el hogar, nuevos aprendizajes y el acompañamiento adecuado puede hacer una gran diferencia en la calidad de vida. Como conclusión, podemos afirmar que cuidar la salud es mucho más que atender una enfermedad. Es elegir el movimiento, la prevención, la participación y el autocuidado como forma de construir bienestar. Cada paso, cada actividad y cada desafío asumido contribuyen a mantener la autonomía y a vivir esta etapa de la vida con mayor plenitud. Porque nunca es tarde para empezar a cuidarse, para seguir aprendiendo y disfrutar de una vida activa, participativa y con propósito. Los tres profesionales hablaron sobre un enfoque integral de la salud, entendiéndose esto como ver a la persona en todas sus dimensiones, y no únicamente desde la enfermedad o el funcionamiento de un órgano. Es reconocer que la salud está influenciada por múltiples factores que se relacionan entre sí y que en conjunto determinan el bienestar y la calidad de vida. Ellos hablaron de la salud física cuando se refieren a la movilidad,
fuerza, el equilibrio, alimentación adecuada, el descanso y la exposición al sol. También la salud cognitiva, estimulando la memoria, la atención, el aprendizaje y la capacidad para resolver situaciones cotidianas. Y la salud social, favoreciendo a los vínculos familiares, la amistad, la participación comunitaria en los grupos como nosotros, los papelnonos, y el sentido de la pertenencia. Un enfoque integral entiende que la salud no es solo vivir más años, sino vivir esos años con bienestar, con autonomía, participación, vínculos, propósitos y calidad de vida. Cerramos esta conclusión volviendo a las palabras del doctor Diego Bernardini en el primer podcast de este ciclo, donde expresa: no se trata de vivir más, sino vivir mejor. No se trata de cuánto vivimos, sino cómo lo hacemos y cómo llegamos. El tiempo vuela cuando la charla es buena. Queremos agradecer profundamente a nuestro invitado por sus consejos y por recordarnos que cada pequeño cambio en nuestra rutina suma mucha salud. Recuerden, la salud también se cultiva con una buena charla. Hasta la próxima. Somos Papelnonos Podcast.